sobre la importancia de la factura electrónica. ¿Qué es? ¿Cómo se aplica? ¿Desde cuándo? ¿Cuáles son los requisitos a seguir? ¿Qué pasará si no se hace? Todos estos interrogantes y muchos más que seguramente ustedes van a estar transmitiéndonos en el día de hoy serán planteados y tratados por el gerente de factura electrónica de la DIAN, el doctor Mario José Márquez, invitado para el día de hoy por Colfecar para hablar con ustedes sobre este importante tema. Como siempre, les recordamos la importancia de mantener cerrados los micrófonos y el video para mejorar la calidad de la comunicación de nuestro conversatorio en esta tarde. Saludamos a esta hora a todos los asistentes. Les recordamos, tenemos más de 250 inscritos para nuestra reunión del día de hoy y estaremos también transmitiendo a través de Facebook Live cada uno de los detalles del conversatorio que se manejará esta tarde. Doctor Juan Miguel Durán Prieto, presidente ejecutivo de Colfecar, muy buenas tardes, bienvenido. Vamos a ver, mientras tenemos la comunicación con el presidente de Colfecar, pues también queremos saludar al doctor Mario José Márquez. Muy buenas tardes, doctor Márquez. Hola, muy buenas tardes. Aquí disponible para ustedes. Claro que sí, ya estaremos con usted entonces en contados segundos, hablando de la importancia de este tema que toma fuerza aún más ahora que se reactivan las actividades de cada uno de los sectores de la economía nacional. Vamos a ver si ya está con nosotros el doctor Juan Miguel Durán. Doctor Durán, buenas tardes. Bueno, al parecer tenemos algunos inconvenientes de comunicación, pero si le parece, doctor Márquez, entonces vamos empezando contándole a nuestros asistentes a nuestra sala del día de hoy en qué consiste este aspecto de la factura electrónica, cómo ha venido marchando y cuál ha sido la receptividad por parte de los empresarios en diferentes sectores de la economía del país. Buenas tardes. Vamos a ver, doctor Márquez. ¿Nos escucha? Bueno, sí, perfecto. Entonces, si quiere, vamos arrancando y cuando lleguen, pues usted me avisa y le damos el espacio, no hay problema. ¿Le parece bien? Claro, claro que sí, doctor Márquez. Perfecto, adelante. Bueno, le pediré el favor a los que tienen los micrófonos abiertos y por favor los cierran, que se está escuchando losa. Gracias. Hay un micrófono abierto. Si le reiteramos la invitación a los asistentes a nuestro conversatorio del día de hoy, que cierren los micrófonos y tengan quietos los sistemas de video también. Muy amables. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a Colfecar por la invitación. Estos espacios son muy importantes para nosotros, para la DIAN, pero sobre todo al país, para poder hablar de factura electrónica, que es el reto que tiene el país para el 2020, tenerla implementada en todas las empresas. Entonces voy a permitirme compartir la pantalla. Ustedes por favor me confirman si la están viendo. ¿Me confirmas por favor si la están viendo? Aún no, doctor. Ok, esperemos un momento. Sí, señor. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Bueno, primero vamos a hablar qué es la factura electrónica. La factura electrónica es la que soporta las transacciones de venta o prestación de servicios.
en donde hay dos actores, que es básicamente el que vende un bien o presta un servicio, y el que compra dicho bien o dicho servicio. Digamos, en la factura electrónica están registrados los derechos de esos dos actores o sujetos involucrados. El vendedor es aquel que tiene el derecho a que le paguen por esa factura, y el comprador pues tiene derecho a que le entreguen el bien de acuerdo a la calidad y los tiempos requeridos. La factura electrónica es la evolución de la factura de papel. Digamos, hace cientos de años, la factura de papel viene siendo ese documento el que registra estas operaciones comerciales, y recientemente, digamos a finales del siglo pasado, en los años 1980, se empezaron a hacer los primeros trabajos en tratar de sistematizar esta factura de papel. Las facturas, ¿qué es lo que tienen? Son ricas en información de las transacciones comerciales de la economía, pues ahí están registrados los precios a los que venden, las cantidades que venden, quién es el que compra, quién es el que vende. Entonces, toda esa información, pues si uno la logra colocar en un documento electrónico debidamente estructurado, pues logra consolidar esa información para hacer análisis de decisión de información para la toma de decisiones. En Colombia, digamos, el archivo en el cual se coloca toda esa información se definió que era a través de un estándar que se llama el XML, que es una palabra que todos los que empiezan a entrar en el mundo de la factura electrónica empiezan a entender. El XML no es más que un archivo electrónico en donde le dice exactamente dónde viene a ir cada uno de los campos de la factura y que no los puede poner en ningún otro lugar. Digamos, esa información que viaja a través del Internet, el XML es un archivo que pesa muy poco, logra sacarse de los sistemas contables de los que facturan y logra llegar a los sistemas contables de los que compran, para que la intervención humana sea cada vez menor. Es decir, ya no va a haber necesidad de registrar la información de un sistema al papel, del papel que viaje a través de la mensajería hacia donde el comprador y que el comprador reciba ese papel y lo tenga que incluir en la contabilidad, sino que automáticamente viaja desde el que emite la factura, el que la recibe, y se incluye en los sistemas contables. La factura electrónica no es el único documento que empieza a desaparecer o desmaterializarse, es la palabra técnica. Empiezan a desmaterializarse otros documentos alrededor de la factura. Entonces empiezan a desmaterializarse las órdenes de pedido, órdenes de compra, las guías de remisión, todo el tema de las aceptaciones o el rechazo de las facturas, que le voy a hablar ahora más adelante, de cómo la factura empieza a ser el centro de un ecosistema de intercambio electrónico de datos, para que la factura electrónica no solo se vuelva en el soporte de una transacción, sino que se convierta también en un título valor. ¿Qué es lo siguiente? O sea, jurídicamente, ¿qué es una factura? Digamos, es una constancia, es un acto de comercio, pues es un comercio, es una interacción comercial, en donde se identifican las partes. Es muy importante identificar las partes, quién es el comprador y quién es el vendedor. No necesariamente el comprador siempre tiene que ser identificado. Por ejemplo, en las tirillas POS, en las tirillas comerciales, cuando compramos un café o pasamos por un establecimiento de comercio, esa es una forma de facturar en donde el comprador no se identifica. Sin embargo, cuando el comprador no se identifica, ese costo no es deducible para el comprador, porque para que sea deducible dentro de sus declaraciones tributarias, necesariamente debe estar identificado el comprador. Entonces, ahí en esa factura que hay, están las obligaciones de ambos, como les dije, y están las cargas tributarias. Los principales impuestos que se registran en una factura son el IVA, el impuesto al consumo y el impuesto a las bolsas. Esos son los impuestos que se transan en las ventas. Puede representar obligaciones de ejecución instantánea, eso quiere decir cuando las ventas se hacen a contado, o sujetas a un plazo, cuando se hacen a plazo. Normalmente en las ventas entre empresas se les coloca un plazo de pago, o que se repiten en el tiempo, es decir, con instalamentos. Muy importante, una factura de venta puede ser considerada título valor. Para que cumpla con título valor debe cumplir con unos requisitos de dos instrumentos normativos: el Estatuto Tributario, específicamente en su artículo 617, y del Código de Comercio en el 772, 773 y 774. Y los requisitos, básicamente, los principales que ustedes conocen es, por ejemplo, que tenga una aceptación.
que la factura haya sido aceptada claramente por el comprador, que tenga una fecha de pago y que tenga un precio. Esos requisitos hacen que la factura se pueda convertir en título valor. ¿Qué es lo valioso de que una factura se convierta en título valor? Que puede ser circulada, y al poder ser circulada puede lograrse una financiación a través de ella. También los títulos valores tienen una fuerza adicional cuando hay disputas comerciales entre comprador y vendedor en los juzgados, cuando están en un proceso jurídico, un título valor es más expedito en su resolución. Entonces, implica, digamos, la factura electrónica, si cumple los requisitos, se convierte en título valor y para poderla vender o circular, se realizará mediante endoso. Las que cumplan con requisitos de título valor, pues se les aplican todas las normas de la letra de cambio. Entonces, jurídicamente es importante que entendamos la validez y la importancia que tiene una factura dentro del comercio. Para el Estado, la factura electrónica es un acto de Estado. Pues dentro de los indicadores importantes que tiene la presidencia y los ministerios está lograr implementar la factura en el 2020. Porque en estos momentos de tanta dificultad económica, en donde estamos en un proceso de pandemia, en donde los sectores hasta ahora se están empezando a recuperar, la factura electrónica se convierte en un instrumento de información para el Estado y sobre todo de aumento del recaudo. ¿Por qué la factura electrónica logra que el recaudo aumente? Porque se empieza a fomentar la formalización. Digamos, algunas de las dudas que pueden tener ustedes es, si yo compro a un proveedor y ese proveedor no me entrega factura electrónica y estando obligado a emitir una factura electrónica, me entrega una factura de papel, ¿ese costo de esa factura yo lo puedo deducir dentro de mi declaración de renta? La respuesta es que no. Y por eso es que los compradores empiezan a comprarle a las empresas que están formalizadas a través de factura electrónica. Ustedes saben que uno de los principales fuentes de informalidad es no facturar. Entonces, aquellas empresas que no facturen, y específicamente en factura electrónica, pues les van a dejar de comprar y eso es lo que empieza a cerrar el ecosistema. Por eso es que en países donde han implementado la factura electrónica, sobre todo países latinoamericanos, se empieza a aumentar la base del recaudo, sobre los que pagan impuestos vía factura electrónica. Y esto tiene un beneficio para los que históricamente lo han pagado, porque se empiezan a disminuir tanta reforma tributaria en la que los que siempre pagan tienen que pagar más, sino que más bien entre todos estamos pagando y empujando el carro al tiempo, y eso genera legitimidad. Porque cuando uno paga impuestos, pues es más fácil exigir, y eso es lo que la factura electrónica logra. Y también tiene un tema muy importante, la información, que es el punto número 1 que tengo ahí. La información de la factura electrónica es en tiempo real. Eso le da un poder adicional a la factura. Hoy en día el Estado y el país está acostumbrado a recibir la información de las ventas o de las transacciones un mes después o 2 meses o hasta un año, dependiendo la periodicidad de las declaraciones tributarias. En cambio, la factura se da en el mismo momento en que se está dando. Y es una información detallada. Entonces, si ustedes pudieran ver los tableros de control que se están teniendo ahora en la DIAN, pueden observar cómo los sectores se mueven, cómo se mueven los kilos, los gramos, los kilómetros, los precios, las regiones, qué regiones están más afectadas. Todo eso estamos pudiéndolo ver ya con la factura electrónica para la toma de decisiones en tiempo real. Y esta información no solo es para el gobierno, sino las empresas, cuando empiezan a verle el valor a tener esa información de las facturas que emiten y las facturas que reciben para empezar a armar sus estados financieros, sus estados de resultados en tiempo real y no tener que esperar 10 o 20 días a que se cierre el estado financiero del mes anterior, las tomas de decisiones son mucho más acertadas. Entonces, por eso es tan importante la factura electrónica y por eso la DIAN está, digamos, en este plan de masificarla durante el 2020 como uno de los instrumentos más importantes para lograr la recuperación de la economía, como dicen los economistas, en B corta y no en U. Porque esta recuperación de la economía, si se da en U, quiere decir que va a ser mucho más largo el periodo en el que se va a empezar a recuperar, pero si se da en V, el brinco o el rebote de la economía se hace de una forma más acelerada. Que la información de la factura le permite a los empresarios tomar las decisiones mucho más rápido.
¿Qué beneficios tiene para los empresarios la factura? Que la implementación es totalmente virtual. Entonces, a los que me puedan preguntar que si el COVID afecta la implementación de la factura electrónica por su implementación, la verdad es que no. Pues digamos la solución gratuita de la que hoy ya tiene casi 15.000 usuarios, una solución que cada vez está funcionando mejor y que viene mejorando aceleradamente, es totalmente a través de la página web de la DIAN y la solicitud de los certificados digitales también. Cuando hacen las implementaciones a través de sus softwares contables, que son a su vez proveedores tecnológicos de factura, también las implementaciones son virtuales. Y cuando las implementaciones son más complejas a través de un proveedor tecnológico, los proveedores que nosotros hemos autorizado, hemos estado hablando con ellos y ya las implementaciones que están logrando son todas hechas en casa o en la oficina directamente. También creemos que la factura electrónica mejora la relación entre los clientes y los proveedores, porque digamos al estar la DIAN entre un vendedor y un comprador, asegura la cartera, es mucho más tranquilo para el que vende saber que hay una factura que está en el repositorio de la DIAN validada para que pueda después solicitar su pago en el plazo acordado. Y lo mismo para el pagador, pues tiene la tranquilidad que es una factura validada por la DIAN y que tiene unos cantidades y unos precios y unos valores de factura que han sido validadas previamente con la DIAN. Adicionalmente, las facturas son firmadas digitalmente. Como les decía en la diapositiva anterior, esta información que hoy está teniendo la DIAN baja hacia los usuarios. Los usuarios, cuando empiece a recuperarse la economía, van a poder ver dónde están las oportunidades, porque lo que se van a generar ahora son oportunidades en donde va a haber necesidad de atender, mercados muy golpeados y digamos sectores que van a tener la oportunidad de atender estos huecos de economía, pues deben verlos y la factura electrónica permite hacerlo de una manera muy sencilla y en tiempo real. También es importante decir que la factura empieza a facilitar los trámites con el Estado y específicamente con la DIAN les puedo decir que ahora el proceso, por ejemplo, de devoluciones de IVA, el sistema de devoluciones ya está conectado con la factura electrónica. Entonces es más fácil para la DIAN validar que las solicitudes de devoluciones sí corresponden a las facturas que han sido emitidas con los IVAs correspondientes y por eso se están haciendo devoluciones de IVA en tiempos mucho más cortos. En un futuro, para los contadores empezará a disminuir todos estos documentos de la exógena y también empezaremos a hablar de las declaraciones de rentas sugeridas, porque la DIAN pues tiene la información de todas las facturas y de todas las compras, entonces va a poderle sugerir a las empresas cuál es el cálculo del impuesto a pagar y el empresario lo único que deberá hacer es validar si está correcta o no la información. Y finalmente, que es con lo que se paga la implementación, y se paga en un tiempo muy corto, pues son los ahorros en papel, porque se desmaterializa completamente la factura. Los costos más altos, que son los costos en mensajería, digamos, ustedes que están familiarizados con el tema del transporte se acordarán que toca todavía llevar las facturas impresas junto con los contenedores de carga a lo largo del país, y por si acaso se lo pide la DIAN o si acaso se lo pide la policía, ustedes tengan esa factura que está soportando la mercancía. Hoy bastará con tener en el celular el QR, que es ese cuadrado bidimensional, ese código de barras de las facturas o de la mercancía que llevan ahí para que las autoridades lean a través de su celular ese QR y se conecten directamente con la DIAN para ver si la factura está validada y es la que es en la DIAN para que ustedes no tengan que cargar ese papel. Entonces, todo eso son las mejoras que trae la factura electrónica, pero también la más importante es en el tema que les hablaba de la interconexión que hay entre el que emite la factura y el que la recibe, porque el que la recibe, pues la causación de la factura en sus software contables empiezan a hacerse de manera automática. Colombia es el último país que está entrando en el tema de la factura electrónica en Latinoamérica. Latinoamérica es líder en el mundo en la implementación de factura electrónica, siendo Chile, México y Brasil los que llevan la delantera. Ellos llevan ya varios años emitiendo factura electrónica. Si ustedes le preguntan hoy a alguno de estos ciudadanos de alguno de estos tres países si consideran el comercio en factura de papel, pues simplemente no lo consideran. Es como devolverse al celular sin datos, prácticamente. Ya el comercio sin factura electrónica no es posible,
en estos países. Ya toda la economía, todas las empresas, las personas naturales están facturando electrónicamente y ya empezaron a entender los beneficios que tiene esto. Entonces nosotros en la DIAN estamos viendo la factura electrónica, aquí dice la entidad tributaria, más como un producto que brinda cercanía con el ciudadano. Tan es así que antes el proyecto de factura estaba en la unidad de fiscalización de la DIAN, o sea, como una herramienta de control y de seguimiento a la evasión, al control de la evasión. Ahora no, ahora está en el área de impuestos o ingresos, que es el área que está de frente hacia los contribuyentes, y si ustedes van hoy a los centros de atención de la DIAN, ven cómo está volcada la DIAN hacia la factura electrónica, ven cómo hay salones en donde todo el día están proyectando cómo es que se habilita, cómo sacar un certificado digital, cómo funciona la solución gratuita, porque vemos a la factura electrónica hoy en día más como un producto en servicio a la ciudadanía para que hagan las cosas más fáciles. De la factura hemos aprendido de nuestros vecinos que la solución gratuita es muy importante. La solución gratuita, en Chile, por ejemplo, el 90% de los facturadores usan la solución gratuita. La solución gratuita es un producto que está orientado hacia aquellas empresas que hacen menos de 10 facturas diarias. Y se sorprenderán al saber que en Colombia, casi igual que en Chile, el 90% de las empresas o negocios hacen menos de 10 facturas diarias. Esa es una solución en la cual se puede parametrizar los clientes y los productos de manera muy fácil. Es totalmente gratuita, incluido el certificado digital, y es la solución para las empresas pequeñas para que le puedan vender con el instrumento que requieren las grandes para poder deducir sus costos. Y también es muy importante para todos los independientes, abogados, contadores, para los médicos, una manera muy sencilla de poder cumplir con el requerimiento de facturar electrónicamente. El tema de validación previa, pues está funcionando perfectamente hace un año. Validación previa quiere decir que la DIAN está en la mitad entre el vendedor y el comprador. De factoring les vamos a hablar ahora. Chile en Latinoamérica es el líder. Es un producto que en Chile crece a tasas muy importantes, del 50% al año va creciendo la financiación a través del factoring electrónico o del e-factoring, porque las facturas electrónicas, al convertirse en título valor y tener un buen pagador, es muy fácil acceder a esos recursos en horas. Que es el sector bancario, el sector financiero, que acceder a un crédito se puede demorar mucho tiempo y a veces no se logran los recursos. En cambio, con el factoring, con un buen pagador, la liquidez del mercado se logra muy rápidamente. ¿Qué quiere decir este modelo de factura electrónica de venta con validación previa? Entonces aquí hay un esquema, digamos, ya empezamos a entrar en las entrañas de la resolución 0042 de mayo. Vamos a ver, tenemos algún corte, vamos a ver si recuperamos la comunicación, doctor. Sí. ¿Me confirma, por favor, que estén viendo la pantalla? ¿Aló? Sí, ya le estamos viendo. Sí, señor. Gracias, Liz. Un corte ahí que no me esperaba. Perfecto. Entonces, los 5 verbos que se conjugan para el proceso de validación previa son estos que están acá, estas acciones sucesivas una detrás de otra. El primer verbo que se conjuga, o la primera acción, es la de generar. Generar quiere decir elaborar la factura, como cuando la hacíamos en papel o hace más años la hacíamos a mano en un talonario. Es incluir los datos de quién compra, quién vende, los datos, y es la firma de la factura. Los sistemas contables, pues lo generan a través de ellos mismos o de un proveedor tecnológico y montan los datos en el archivo XML que les decía y lo firman digitalmente. La solución gratuita, directamente cuando se está digitando, están generando la factura. La segunda acción es la de tomar ese XML firmado y enviarlo a la DIAN. El verbo técnico es transmitir. A través del Internet, la DIAN lo recibe y procede a validar los datos de la factura, que es la tercera acción. Validar los datos de la factura quiere decir tomar esa cantidad de datos, que llegan a ser cerca de 800 datos,
y la DIAN le entrega un mensaje de respuesta que dice factura validada por la DIAN o factura no validada por la DIAN. Si la factura no es validada por la DIAN, debe corregir porque la DIAN le informa en dónde falló. Y si es validada, le devuelve esa información a través de otro XML pequeño que le dice que la factura ha sido validada. En ese momento el facturado electrónico tiene en la mano dos XMLs, el de generación, que es el de la factura propiamente dicha, y el de validación de la DIAN. Y esos dos archivos los meten en un sobre, que en la resolución 42 se denominó como contenedor electrónico. Ese sobre incluye esos dos documentos, la factura y la validación de la DIAN. Y con ese sobre lo siguiente que hace es expedir la factura, que es técnicamente la palabra para la entrega que hay del vendedor al comprador de la factura. Una vez expedida, ¿qué es lo que sigue? La recepción por parte del comprador. La recepción es muy importante porque en la recepción es donde realmente se ven los beneficios de la factura electrónica. Da lástima que no haya una recepción como la que debe ser, porque digamos hoy en la recepción es, por ejemplo, opcional la entrega del PDF, que es el que va adjunto al XML, y lo que hacen es imprimir ese PDF y volver a causar como lo hacían antes. Realmente el PDF es un archivo opcional y adicional, pero lo que realmente es válido es el XML, y lo que hacen los sistemas de recepción, que es tan o más importante que el de emisión, es recibir ese contenedor, abrirlo, mirar el contenido que hay dentro de ese XML, todo esto informáticamente, y con eso hacer dos acciones. Una, decirle a su proveedor que la información que me envió y el producto que me envió el servicio es correcto, basado en la información que hay ahí, y le da una aceptación o un rechazo. O dos, esa misma información hacia adentro de la compañía le sirve para que esa información alimente su sistema contable. Por eso la recepción empieza a madurar y empieza a ser tan importante. Concepto de la resolución 42, el concepto de interoperabilidad. Interoperabilidad quiere decir que es el facturador electrónico, y este de la derecha que es el adquiriente. En términos más castizos, este es el que vende y este es el que compra. Pero el que compra tiene dos personalidades, por decirlo así. Una que es el adquiriente o el comprador electrónico y otro es el comprador no electrónico. El comprador electrónico se convierte en electrónico cuando se habilita como facturador electrónico. Es decir, cuando las empresas que ustedes están o representan, perdón, se habilita la plataforma de factura electrónica, y esa plataforma de factura electrónica les pide unos pasos que ahorita explicamos y terminan. En ese momento ustedes como empresa se convierten en adquirientes electrónicos, o sea, adquieren la obligación de recibir también de manera electrónica. Ya no pueden seguir recibiendo documentos. Si les llega un XML, decir que recibir porque ustedes ya tienen las capacidades técnicas para hacerlo. Entonces, digamos, durante este año, que es la masificación de la factura, va a haber algunos que todavía no son compradores electrónicos porque no les toca, sino les va a tocar de aquí a noviembre. Entonces ellos sí van a denominarse como adquirientes no electrónicos, pero lo ideal es que a final de año todos estemos acá. Son los únicos a final de año que se van a mantener acá. El consumidor final, que son las personas naturales que adquieren productos y que no necesariamente son facturadores electrónicos. Los que vamos a comprar un café o entramos a un supermercado, nosotros no necesitamos convertirnos en facturadores electrónicos porque no estamos obligados. Entonces sí vamos a seguir siendo adquirientes no electrónicos. ¿Cuáles son los medios para interoperar? ¿Cómo se envía este XML de un facturador a un adquiriente electrónico? El medio reina o el que va a preponderar va a ser el correo electrónico. Y ese correo electrónico tiene una gran importancia. Ese correo electrónico en el momento de la habilitación es el que ustedes tienen que diligenciar muy bien. Ese correo de habilitación es un correo exclusivo para factura electrónica. No debería ser ni el correo del contador, ni el representante legal, ni el gerente de la compañía, sino debe ser un correo exclusivo para factura que casi que se llame recepción
arroba el nombre de la empresa o recepción arroba el nombre del proveedor tecnológico que les dé ese servicio. Porque ese correo va a quedar muy bien reglamentado y ustedes se lo tienen que entregar al receptor. Y dicen, vea, este es mi correo electrónico en el que yo voy a recibir. Y el receptor lo administra. Y ese correo electrónico, él como dueño, cada vez que llegue un XML, va a saber qué hacer con él. Entonces va a causar, va a aceptar, va a rechazar la factura. Entonces es un correo en el que no pueden llegar a otra información, solamente debe llegar la información de factura electrónica. Las empresas más grandes se pueden conectar entre servidores, pero digamos el 99% de las compañías se van a conectar a través del correo electrónico. Y la representación, que es la impresión o el PDF, pues va a seguir funcionando mientras los adquirientes sean no electrónicos. Igual es una costumbre que va a empezar a desaparecer, porque lo ideal es que en la recepción el XML también lo muestre de forma gráfica, pero digamos, va a seguir funcionando, sobre todo para los adquirientes no electrónicos. Cuando compramos igual nos van a seguir entregando una impresión como soporte de esa expedición de la factura. Entonces el concepto de interoperabilidad, este es central, el tema del correo electrónico. Para los que ya se habilitaron pueden entrar todavía, y por el de habilitación, pueden incluir el correo electrónico otra vez para que lo mantengan actualizado. Cuando la gente se enfrenta a este tema de la factura electrónica, debe responderse 3 preguntas, que es lo que llamo este triángulo de decisión. La primera es si debo facturar electrónicamente. Cuando a mí me preguntan si debo facturar electrónicamente, yo 99%, 100% de las veces digo que sí. Esto es un desarrollo, una ola de la cual ninguno vamos a poder escapar, más porque sea una obligación de la DIAN tener que implementarla este año, porque los beneficios que tiene, pues es importante empezar a aprovecharlos. Entonces, si usted le preguntan, ¿debe empezar a facturar? Sí, empiece a facturar, tendrá un tiempo en el cual deberá tomar una decisión, pero lo ideal es que este año todos estemos facturando. Ella sabe que debe facturar, ahorita les digo exactamente quiénes deben. La segunda pregunta es, ¿cuándo deben iniciar a facturar? El cuándo es el calendario de masificación, que está en la resolución 0042, ya lo miramos en detalle. Si ya saben si deben y cuándo, la siguiente pregunta es cómo, y hay 3 medios para hacerlo. Como ya les conté, hay un servicio de facturación gratuita de la DIAN. También pueden hacerlo a través de un proveedor tecnológico, y las empresas que tienen desarrollos más grandes o áreas de tecnología importantes pueden tomar la decisión de conectarse directamente con la DIAN sin necesidad de hacerlo a través de un proveedor tecnológico. Estos 3 son excluyentes, es decir, puede tener los 3 o puede tener 2 proveedores tecnológicos y 2 desarrollos directos si quisiera. Entonces esta decisión es una decisión tecnológica, porque tienen que definir con cuál de los 3 servicios van a tomar una decisión. Tributaria, porque tienen que saber el impacto que tienen los cambios normativos tributarios, de saber cómo facturan un impuesto, si debo ser mandante o mandatario, si qué debo hacer si yo tengo bienes excluidos o exentos, dónde debo colocar eso en la factura. Entonces hay un análisis tributario ahí. Es un tema de negocio, muchas empresas aprovechan y revisan todos sus procesos cuando implementan la factura, porque la factura se mete en las venas y el corazón de las compañías, porque son los ingresos de la compañía, de todas las compañías. Entonces, aprovechan y hacen una revisión de sus negocios a ver cómo están sus procedimientos. Y obviamente es una decisión económica, sobre todo en las implementaciones más complejas, en donde deben construir la información de su sistema contable, que para eso están los proveedores tecnológicos o los desarrolladores, que ya llevan varios años en Colombia conectándose con todos los diferentes sistemas contables, y hoy en día es mucho más rápido y más expedito, digamos, habilitarse en factura electrónica. Entonces, por eso es que decimos que la factura electrónica es reactivación, sobre todo por el tema de la información. La información es el petróleo del futuro. No, el futuro no va a ser el petróleo van a ser los datos, y los datos son los que la factura electrónica tiene en tiempo real. Entonces vamos a ver el calendario de cuándo les toca a ustedes facturar. Primero, ¿quiénes deben facturar electrónicamente? Aquí se van a dar cuenta que son casi todos. Los responsables del impuesto a las ventas
y hablas del impuesto nacional al consumo. Ahí hay una porción muy importante. Después las personas jurídicas, ¿eso qué quiere decir? Todas las empresas deben facturar este año. Personas naturales. Las personas naturales que facturan son, por ejemplo, los independientes, el médico, el abogado, el contador, los que tienen unos arriendos, los que dictan cursos, clases y que tienen ingresos al año superior a 3.500 VTs, más o menos 126 millones de pesos anuales, en promedio más o menos 10 millones de pesos mensuales de facturación, deben facturar electrónicamente este año. Los que no, los que están por debajo de 3.500 VT, que es coincidencial, que es el límite de lo que antes se llamaba régimen común y régimen simplificado. Ustedes saben que ahora se llama es no responsables de IVA y responsables de IVA. Los que están por debajo de 3.500 VTs no deben facturar o no están obligados. Esto no quiere decir que no puedan facturar. De pronto una empresa grande le pone entre sus políticas, si usted me quiere vender a mí, debe estar en factura electrónica, así sea por debajo de las 3.500 VTs, y su interés comercial va a ser hacerlo. Pero como no está obligado, la empresa grande puede emitir otro documento para soportar ese costo o gasto, que no es la factura, que es lo que llamamos un documento soporte. Ese documento soporte para ventas a no responsables es un documento que en este momento será en papel, mientras la DIAN lo vuelve electrónico, que la empresa que le compra al no responsable se parece a una cuenta de cobro, tiene los datos del NIT, el nombre del comprador, el precio, el valor, el producto que está vendiendo o el servicio que está ofreciendo, y debe colocar obviamente ese proveedor para poderlos gastar en documentos soportes a no responsables, que va a expedir en papel el comprador para poder soportarlo dentro de su declaración de renta. Para los que están en este grupo, menores a 3.500 VTs. Régimen simple. Aquellos que se acojan al régimen simple tienen hasta 2 meses para entrar en factura electrónica. Régimen que va muy bien este año y ya está llegando casi a los 13.000 inscritos. También están algunos grupos como los comerciantes independientes y están por debajo de 3.500 VTs, importadores, tipógrafos y litógrafos, y en general todos los que están descritos en el artículo 16142 del decreto 358 de factura que salió este año, el 5 de marzo del 2020. Entonces el calendario que está en la resolución 42 tiene 3 calendarios. Este primer calendario, que tiene dos diapositivas, tiene 8 grupos, están divididos por grupos, cada grupo tiene unos sectores, tiene una fecha en la cual deben empezar a expedir factura electrónica, y la cuarta columna tiene una actividad económica. Esa actividad económica es el código SIU que ustedes pueden encontrar en el RUT. ¿Cuál actividad? La actividad principal. Hay empresas que tienen más de una actividad. ¿Cómo saben cuál es la actividad principal? En el RUT dice cuál es, pero básicamente es la de mayores ventas. Entonces cogen los 2 o a veces 3 primeros números del RUT y se ubican en esta actividad y ahí saben cuándo deben iniciar a facturar. Si quieren, ahorita en las preguntas hacemos algunos ejercicios si tienen dudas de cuándo deben empezar a facturar. Nosotros sí tuvimos en cuenta para la resolución 42 el tema del impacto que tienen los sectores más afectados por el COVID-19. Los sectores más afectados los dejamos para el final, teniendo en cuenta estudios que habían entregado los gremios, entendiendo que hay algunos sectores que se han mantenido en su actividad económica y otros que están realmente afectados, y esperamos que de aquí a la implementación pues ya estén listos para facturar electrónicamente y poder tomar decisiones con esta herramienta. Entonces estos son los 2 calendarios. Hay un segundo calendario. Si quieren vemos este primer calendario por nombre. Entonces digamos el 15 de junio entran sectores como comunicaciones, reparación de enseres y electrodomésticos, servicios personales, peluquerías, funerarias y lavanderías. Deberían estar entrando el 15 de junio, en 20 días. Ya en julio
entra la industria de alimentos, bebidas y detergentes y textiles, que ahorita está activa comercialmente, y las compañías de uso doméstico, calzado, ferretería, farmacéutico, entre otros. Para agosto, arquitectura, ingeniería, diseño y publicidad, y todo el tema de la salud, que tanto llevan esperando esta factura electrónica, para ver si se puede por fin revelar bien la información que hay entre los prestadores y los aseguradores, para evitar tanta glosa y tanta entrega de cuentas por cobrar y pagar. Entonces la factura sin duda va a ser una herramienta que les va a ayudar a este sector a depurar esas cuentas. Ya para septiembre están las actividades de administración empresarial, las consultorías en general, la administración pública también entra, entonces para que las empresas del Estado entren. También siguen sectores que hoy están activos como alimentos, bebidas, víveres, jabón y papelería, y todas las distribuciones minoristas de combustible, las estaciones de combustible. A partir del 1 de septiembre, históricamente y por primera vez en Colombia, van a empezar a facturar electrónicamente. Entonces ustedes van a empezar a ver o que emiten a través de un POS o de la factura electrónica para que estén preparados a partir del 1 de septiembre. En octubre sigue entrando la industria, ya la mecánica y la eléctrica y electrónica, la fabricación de muebles, el suministro de los servicios públicos, igual el agua y sus residuales, los servicios de actividades financieras que los que deben facturar básicamente son las de seguros, las actividades de educación y otros que vienen esperando mucho la factura es toda la actividad inmobiliaria para implementar todo este tema de factura por mandato, que es muy importante para ellos. Los últimos grupos para noviembre, pues está todo el tema de la agricultura que ya está empezando a hacer sus primeras implementaciones. Ya sectores más golpeados como automotores, apoyo, actividades artísticas, entretenimiento y recreación, muy golpeados en este momento. Materias primas, algunas muy golpeadas. En el tema de transporte aéreo y transporte terrestre, como el de ustedes, también están para final, para noviembre. Almacenamiento de actividades complementarias para transporte, mensajería, obviamente todo el tema de alojamiento también está afectado, y las actividades de comidas y bebidas, todo lo que es restaurantes para el 1 de noviembre. El calendario número 2 son aquellos que tenían antes un documento equivalente y se les desaparece con el decreto, se les desapareció ya, y apenas comiencen a facturar, deben facturar electrónicamente. Bueno, los grandes y los del régimen simple ya se los conté. Las personas naturales entre 3.500 y 12.000 VTs también les conté. Y en octubre entonces están las que les digo, las entidades del Estado, las empresas de servicios públicos, los seguros, las notarías entran todas en octubre. Ese papel que nos entregan las notarías va a ser factura. Las universidades y los colegios que pierden su recibo de pensión y de matrícula y deberá ser facturado electrónicamente. ¿Cómo facturar electrónicamente? Entonces ya les había dicho, a través de la gratuita, de un desarrollo propio o de un proveedor tecnológico. Digamos, en proveedores tecnológicos, la DIAN tiene en este momento autorizado 87. También existen otros que son los desarrolladores, sobre todo en las ciudades medianas y pequeñas, que están ayudando mucho a conectar esos sistemas contables locales. Ciudades de menos de 500.000 habitantes, pues hemos venido identificándolos y están haciendo una labor muy importante. A nivel del país ya hemos identificado cerca de 40 desarrolladores propios que están logrando conectar a la DIAN sin ningún problema en sus sistemas contables locales. Como les decía, la habilitación es totalmente virtual. Digamos, para alinear las expectativas, iniciar a facturar electrónicamente tampoco es tan fácil como ir a comprar una libreta y llenar los datos de lo que estoy facturando. Hay que cumplir unos pasos y pasos informáticos. Entonces lo primero que tiene que hacer es, por ejemplo, actualizar el RUT, porque el que hace las pruebas es el representante legal, y el representante legal debe estar sentado esos 2 días que dura esta implementación, son 2 sentadas de 2 horas. Entonces el representante legal le van a estar llegando correos 2 o 3 veces, en donde debe validar que sí es él, y es importante que la información del correo le llegue al RUT del representante legal, no al RUT de la empresa. Entonces el representante debe actualizar el RUT a ver qué correo es el que tiene ahí para que la información le llegue al correo adecuado.
Entonces, digamos, en esos 2 días, ¿qué tiene que hacer? Entrar al módulo de la DIAN, escoger el botón de habilitación, el módulo de la DIAN de factura electrónica. Si ustedes colocan en Google factura electrónica DIAN, es el primero que arroja, entran directamente ahí. Y tienen que hacer en la gratuita unas pruebas, 2 facturas, una nota de débito y una nota de crédito. Si tienen un desarrollo propio, un proveedor tecnológico, hacen 8 facturas, una nota de débito y una nota de crédito. Deben solicitar un certificado digital antes de hacer las pruebas, obviamente. Ese certificado en la solución gratuita es totalmente gratis. Hay un número importante de certificados que la DIAN está entregando para este y para el próximo año. Garantizamos la gratuidad total de la solución. Después deben seleccionar una fecha en la cual quieren iniciar a facturar, y ese día el sistema lo que hace en esa fecha, que en todo caso debe ser inferior a la fecha de obligación, el sistema les coloca en el root la responsabilidad 52, que es la responsabilidad de facturador electrónico con validación previa. Una vez ya han seleccionado esa fecha, pueden solicitar los rangos de numeración. Para eso tienen que ir al antiguo Muisca. Todo lo anterior se hacía en el sistema de factura, y en el Muisca es donde entran con la firma electrónica, con la que siempre presentan las declaraciones de renta, y por el lado de factura electrónica piden los rangos de numeración. Van a pedir rangos para factura electrónica, también para factura de papel, factura de venta de talonario de papel. Para los casos en que entren en contingencia, la factura de talonario de papel es la que va a reemplazar a la electrónica. Si les llega a fallar su sistema, pueden facturar en papel, y mientras sucede el inconveniente, apenas lo superen, a las 48 horas deben entregar la factura electrónica. Entonces, solicitan estos rangos y con eso terminan el proceso de habilitación. Es un proceso que se demora, pues como les digo, un par de sentadas. El marco normativo básicamente salió este año. El marco que es expedito para todo el tema de factura electrónica. Salió el decreto 358 del 2020 y la resolución 42, que más que un calendario de masificación tiene toda la información a manera de cartilla de cómo funciona la factura electrónica en Colombia este año y el siguiente año. Entonces habla de cómo habilitarse, de los 5 verbos que ya les expliqué, de cómo están los proveedores tecnológicos, de los rangos de numeración, del glosario de qué significan todos estos conceptos. Entonces es una resolución que les sugiero que la lean detenidamente. Algunos temas que hay ahí, entonces hablan de los sistemas de facturación, que ya definitivo quedan solo 3, que son la factura electrónica, la factura de venta de talonario de papel para los casos de contingencia, y los documentos equivalentes, que quedan solamente 12, dentro de los cuales 12, el más importante es el POS. El POS es esta trilla que entregan en los establecimientos de comercio. Ese sigue siendo un documento equivalente. Habla de todo el tema del registro de la factura, que es todo el tema del factoring. Eso está ya reglamentado en la resolución. Se explicó muy bien el correo de recepción, y en el anexo técnico de factura también está muy detallado cómo debe ser ese correo de recepción. Adelante se los muestro. Habla de la factura electrónica consumidor final. Les pedimos el favor que cierren los micrófonos. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Esa factura electrónica consumidor final es una factura electrónica en donde no se identifica el comprador, que se coloca 12 veces el 2, que no es deducible de costos, pero sirve mucho para los establecimientos que quieren empezar a reemplazar el POS por la factura electrónica, de tal forma que no tengan 2 sistemas. Entonces van a usar un solo sistema, que es factura electrónica. Entregan cuando es una persona, un consumidor final, esta factura electrónica, y si eventualmente llega una empresa y dice necesito mi factura, solo con dictarle el NIT ya es una factura electrónica. La DIAN, el procedimiento para que le solicite campos adicionales a la factura, porque el gremio lo necesita. Entonces, si este sector necesita que le incluyan
Por ejemplo, el número de la placa del vehículo es un dato muy importante para ustedes. Ahí está el mecanismo de cómo se le solicita a la DIAN y cómo la DIAN debe incluir esta información en el XML. El contenedor electrónico, ya les conté que era este sobre en donde se incluye la validación de la DIAN y la factura electrónica generada por facturador electrónico. Bueno, algunos temas de costo y gasto. Ya les dije que la factura es necesaria entregar si le toca para no hacerle daño a su cliente. Si a ustedes les tocaba facturar, digamos, en septiembre y le siguen entregando papel en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, su cliente no va a poder deducir su costo. Entonces le están haciendo un daño irreparable porque va a tener que pagar más impuestos porque la DIAN le va a rechazar estos costos. Entonces es importante que cuando entren cumplan para no hacerle daño a su cliente. Y cuando usted se para desde el punto de vista del proveedor, pues el proveedor le va a exigir el cliente le va a exigir a sus proveedores que le entregue factura electrónica si ya le tocaba. En todo caso, el 1 de noviembre todas las empresas debemos estar facturando electrónicamente. El importante, cuando se acabe el calendario del POS, el documento equivalente que les hablo que queda, que es el más importante de los equivalentes, deja de ser deducible de costos y gastos. Entonces las empresas lo pueden seguir entregando de aquí en adelante, de noviembre en adelante. Sin embargo, si una empresa necesita factura, se la van a tener que entregar. Razón por la cual, si hay empresas que son 100% POS y necesitan entregar factura electrónica, por eso deben cumplir las fechas de facturador electrónico, porque en cualquier momento les pueden pedir factura electrónica. Y aquí en adelante, hasta el 2022, para soporte de costos y gastos, se va a pedir que mínimo en el 2022 el 90% de las facturas sean emitidas totalmente electrónicas. Digamos, la resolución va soportada con el anexo técnico. El anexo técnico es el 1.7. Este es lo que está hoy en producción. Este año no van a salir más anexos. El anexo empieza a entrar en operación 30 días después de emitida la resolución, exactamente el 4 de junio. Este anexo es el que está en producción, más unos temas adicionales que están entrando por cambios de resolución como notificación. Notificación quiere decir que no rechaza la factura. Entonces, este es el anexo y hay unas tablas que tienen un poco más de complejidad que se están dejando para 1 de agosto en su implementación. El tema de la recepción. Entonces, es importante lo que nos han solicitado los proveedores tecnológicos y la gratuita. Es el tema de cómo reglamentar la recepción. Entonces, por ejemplo, el cuerpo del correo debe tener el NID del facturador, el nombre del facturador, el nombre del documento electrónico, el código del tipo de documento. Si quieren colocar el nombre comercial del facturador, eso debe ir todo en el asunto separado por punto y coma. El archivo, los adjuntos y los archivos deben ir enviados en un zip. El tamaño máximo por correo es de 20 megas. El mismo correo de habilitación es el mismo correo de respuesta, porque se van a enviar en respuesta a la factura otros eventos, como las aceptaciones o los rechazos. Es el mismo correo. Y el receptor debe garantizar que siempre tiene 20 megas ante la concurrencia de que le puedan llegar varios correos al tiempo. El tema de los sectores y los gremios, como les conté, es una posibilidad en donde se van a poder usar en el XML alguna información adicional de la factura, como por ejemplo la placa del vehículo que les decía. Pero digamos lo más novedoso aquí es el tema de la URL descarga o el sitio de descarga, que pueden incluir una dirección de internet en donde suban documentos para que no viajen a través del internet en el XML, de tal manera que el receptor sepa que pinchando esa URL pueda bajar los documentos adjuntos. Eso es muy útil sobre todo para el sector salud o para, digamos, el tema de, el tema de los contratistas del Estado, que cuando se factura requieren una serie de anexos, o los manifiestos de importación. Todos esos documentos se pueden colocar en una URL para que el receptor lo baje y no viajen anexos en el envío de la factura electrónica.
este es el ciclo de documentos, en donde a la izquierda está el vendedor, a la derecha está el cliente. Digamos, en el flujo de izquierda a derecha están estos dos, que primero es la factura de venta. Esa factura de venta también puede tener notas débito y notas crédito. Y la respuesta, que es del cliente, es el receptor, es estos tres documentos. El primero, que es el acuse, que se le hace a la factura electrónica, es como ese sello que se le daba a la factura cuando la estaba recibiendo en portería. Un documento que es el de recepción de la mercancía, que puede ser llegar con la factura o puede llegar 5 o 10 días después, dependiendo lo que dure la carga, pues a través de las vías de Colombia. Apenas llega, se envía ese segundo documento, que es el de recepción, y una vez está en la factura y el documento de recepción, empiezan a contar 3 días para que el cliente se vuelva aceptante de la factura. Si en esos 3 días no acepta o rechaza la factura de forma expresa, la factura se entiende aceptada y se convierte en título valor. Algunos mitos y realidades que, pues, que hemos venido contándoles a todos los contribuyentes que les hacemos este tipo de charlas, es que queremos contarla. Entonces, por ejemplo, nos dicen, no, es que la factura electrónica es muy costosa. La verdad es que no, la factura tiene una solución gratuita, que con el certificado es totalmente gratuita, y los ahorros normalmente implican un pago de ese proyecto en un tiempo muy corto. También nos dicen que es que el servicio de facturación gratuita es limitado, que máximo son 20 facturas, o que no puedo meter sino 5 clientes, o limitado en el número de productos. Nada de eso es cierto. La solución gratuita es ilimitada en productos, en clientes y en número de facturas. También desmitificado totalmente el tema de qué pasa si la nube o nuestro sistema de factura electrónica se cae. La verdad es que no se ha caído. En casi un año de operación no ha fallado sino 40 minutos 2 veces en suma, o sea, 20 minutos en cada una. Entonces es un sistema bastante estable. Pero otra pregunta, ¿cómo hago para facturar en sitios donde no hay internet? Entonces ahí la solución es la contingencia. Se factura en papel y apenas pasa por un sitio donde haya internet o desde el celular, que normalmente las redes del celular son más amplias, transmite las facturas y tiene hasta 48 horas para transmitir después de haber pasado en un sitio sin internet, y con eso soluciona. Cuando nos dicen que más de 200 validaciones son muchas, hoy en día pues ya está demostrado que entre más validaciones mejor, así hay mayor cantidad de información. Y el tema de el miedo a perder ventas porque los clientes no se quieren identificar está solucionado con el tema de consumidor final. Igual el POS se puede seguir usando. Entonces, digamos, para terminar mi presentación y para entrar, digamos, en una ronda de preguntas, pues sí es como comentarles que la factura ya es una realidad en Colombia y que está en plena implementación. No por más hay más de 110.000 facturadores habilitados en una plataforma que es de clase mundial, que está respondiendo muy bien. Los grandes contribuyentes están ya en validación previa. Los grandes contribuyentes son esta clasificación que hace la DIAN, que son los que hacen el 67-70% de las ventas del país. Ya estamos recibiendo más de 2 millones de facturas diarias. A noviembre lo ideal es subir a 6. Ya está garantizada la gratuidad de una solución que está en plena operación. Y para el año 2020 todas las empresas estarán facturando de acuerdo al calendario que les conté hace un momento, expedido en la resolución 42. Con eso termino mi presentación. Si quieres, te doy la palabra para que hagan preguntas. Claro que sí, doctor Márquez. Vamos a ver quiénes tienen algún tipo de pregunta que quieran hacerlo de manera directa. Recordemos la metodología que tenemos entonces hay quienes lo pueden hacer de manera directa, y también tenemos varias preguntas aquí a través de nuestro chat. Entonces, inicialmente le damos la palabra a Kelly Joana Moreno. Muy buenas tardes. Dale. Ay, perdón, no había activado el micrófono. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Con nuestro proveedor tecnológico en algún momento nos dijo que se había cambiado el tema de los 3 días de aceptación tácita.
Es decir, que en cualquier momento uno podía rechazar una factura y el cliente y el proveedor estaba en la obligación de volver a, pues de generar la nota de crédito correspondiente y de hacer las correcciones para la nueva factura si es necesario. Entonces, ahorita que los escucho hablar de los 3 días nuevamente, entonces quiere decir que eso ya no funciona así. Aló. Vamos a ver, Ya. tenemos No, algo dale, con dale, Marta. es que estaba buscando una Perdón. diapositiva para responderte bien. Mira esta diapositiva cómo va a funcionar. Ay, ¿no me dices por favor si la estás viendo? Sí. Listo. En Ay, se este devolvió. momento, ahí, condiciones de título valor. Ahora sí. Perfecto. En este momento cero pasan varias cosas. Pasa que se envía, todo es en internet en segundos, ¿no? El Sí. facturador envía la factura, la DIAN la valida, el vendedor expide la factura, el que compra recibe la factura y el primer documento que envía el comprador es el acuse de recibo. Todo eso pasa acá, Ujú. recibe la factura. A partir de ahí, en el mundo electrónico, ¿qué sucede? No era como en el mundo del papel, que la factura viajaba con el contenedor o viajaba con la caja pegado adentro y llegaban los dos al tiempo, producto con factura. Aquí hay un cambio conceptual, es que la factura siempre en el momento cero se expide y la reciben, pero puede ser que la mercancía llegue 3, 4, 5 días después. Entonces, lo que dice la norma comercial es que para que se empiecen a contar los 3 días, esos dos deben estar juntos, la mercancía y la factura. Y el concepto que le llaman es que la factura haya sido librada. Una factura es librada una vez haya sido recibida la factura y haya recibido el bien. Y lo que está diciendo el Ministerio de Comercio en un decreto que está por firmar es que eso es una fecha que van a acordar entre las partes. Entonces el vendedor le dice, normalmente mi mercancía de aquí a Cali se demora 4 días pasando por la línea. Entonces al quinto día ponen una fecha que se llama fecha de recepción. Desde ahí usted me puede empezar a contar los días de la aceptación porque la factura ha sido librada. En todo caso, el ministerio le ha dicho máximo 10. Y así se demora más de 10, máximo 10. Entonces, a partir de ahí, que está la mercancía y la factura en la mano del comprador, empiezan a contarse los 3 días. Durante esos 3 días, ¿qué puede hacer el comprador? Aceptarla, que es un documento que se envía a la DIAN y al proveedor. Si yo acepto la factura, porque la cantidad, la calidad y los documentos corresponden, aceptada, y la convierte en título valor. O puede rechazarla. Tiene 3 días para decirle no la acepto. ¿Por qué la puede rechazar? Porque ya vio el bien. Por favor, cierren los micrófonos, muy amables. Porque ya lo vio, ya conoce la calidad y las cantidades, entonces lo rechaza. Y si no, pues lo acepta. Y si han pasado 3 días y no hizo ni esta ni esta, la factura se entiende aceptada tácitamente. En la aceptación expresa, en la aceptación tácita, se ha convertido en título valor. Ya lo siguiente que usted quiere hacer, si es como emisor de la factura, vender esos derechos, lo que tiene que hacer es un endoso, que es lo que la DIAN este año va a reglamentar, que va a ser mediante endosos electrónicos y registrar ese cambio de titular en el RADIAN. No sé si con eso le quedó claro. Sí, pues básicamente es que ya, o sea, que eso que me dijo mi proveedor tecnológico no es cierto, porque él dice, tiene 30 días para pagar la factura y usted puede hasta el día 30 decir que la rechaza y el proveedor tiene que volverle a hacer la factura o hacerle la nota a crédito en el caso que suceda. Entonces, eso no es cierto. Se sigue manejando los 3 días para aceptar o Igual, rechazar la factura. con la diferencia que ahora depende de cuando esté la mercancía o no. Y la fecha de pago no tiene relación alguna con la fecha de aceptación de los 3 días. La fecha de pago es otra fecha, que a veces es 30, a veces es de contado, a veces es Ah, no, 60, a sí, veces es 90. Sí. sino que ellos dicen, podría usted hasta el día que tiene para pagarla venir a rechazarla. No, Eso fue lo señora. que me dijo en su momento mi proveedor tecnológico. No, señora. Como le expliqué. Perfecto. Muchas Vale, gracias. con gusto. Muy bien, tenemos ahora a Oscar Ramírez.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, Oscar. Yo quisiera preguntarle algo. Resulta que nosotros mandamos la factura electrónica, pero queremos saber cómo la factura tiene que dar unos manifiestos de carga, unos movimientos de transporte, se va por el mismo medio, porque entonces se va a volver un lío a la hora de conciliar la factura. ¿Cómo queda la cosa? Uy, no se le escuchó muy bien. Traté de escuchar que sí, la factura va también por los manifiestos de carga. Eso es una siguiente evolución. Es lo que... Ay, me quedé sordo. Por favor, Que cierre se los llama, micrófonos, muy amable. que se llama la guía de remisión. Eso lo vamos a hacer el otro año. O sea, Por ahora tiene que seguir cargando los manifiestos de cargo. La factura viaja por internet. la factura viaja por internet, pero los soportes van por otro lado, no van como anexo. No van como... ¿Qué podríamos hacer si quiere tener una iniciativa aquí con Colfecar? Que esos manifiestos se coloquen en un sitio web para que la URL de descarga está disponible para que la puedan bajar y no la tengan que cargar. Eso es uno de los temas que ya hemos conversado y sería bueno impulsarlo a través de Colfecar para ver si ustedes como gremio logramos que en algún sitio en la nube, como cuando uno baja la información que sube a un sitio de estos, se puedan subir esos documentos del transporte de tal manera que el receptor cuando llegue los baje y no los tenga que cargar. Pero pues toca entender un poco más eso, cómo está reglamentado y todo. Pero sí, la factura electrónica tiende a desaparecer eso. Muchas gracias. Bueno. Efectivamente, doctor Márquez, es una de las opciones que estamos estudiando desde Colfecar y seguramente prontamente le daremos algún tipo de respuesta a nuestros afiliados. Recordamos que estamos con el gerente de factura electrónica de la DIAN, doctor Mario José Márquez, que nos está aclarando todas las dudas que hay relacionadas con la implementación de la factura electrónica. Vamos a dar paso a la lectura de algunas de las preguntas que están haciendo aquí a través del chat. Por ejemplo, Leonardo Camacho nos dice, los manifiestos reposan en el Miltransporte, es que se comparte información entre la DIAN y el Ministerio de Transporte. Ahí es como una precisión, doctor Márquez. Vamos a ver si recuperamos al doctor Márquez. Recordemos, el director de factura electrónica de la DIAN a esta hora con nosotros aquí a través de este conversatorio. Doctor Márquez, ¿nos escucha? Vamos a ver si logramos recuperar. Ya, perdón, se cortó. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ahí lo escuchamos. Ya lo escuchamos. Bueno, sí. Ya, perdón, no sé qué pasó. Sí, la verdad es que sí se está trabajando con... Si los manifiestos reposan en el Ministerio de Transporte, ¿es que se comparte información entre DIAN y el Ministerio de Transporte? Y otra pregunta es, ¿cómo va a funcionar el tema del factoring? Bueno, el tema del Ministerio de Transporte todavía no, pero sí es uno de los planes de hacer acuerdos interadministrativos de compartir la información. Más temprano que tarde vamos a estar cruzando esa información. ¿Cómo va a funcionar el tema del factoring? Una factura electrónica como estas, una vez ha sido aceptada por el comprador, está lista para circular. Quiere decir que puede entrar en el factoring. Entonces vamos a poner un ejemplo. Un pequeño empresario que le factura a una empresa grande y esa empresa grande le dice que le va a pagar a 90 días. Ese empresario va a poder, una vez facturado, obtener los recursos de esa factura que le van a pagar en 90 días hoy. Obviamente, eso tiene una tasa de interés o una tasa de descuento. Si le van a pagar 1.000.000 de pesos, pues no le van a pagar 1.000.000 de pesos hoy, sino le van a pagar 1.000.000 menos la tasa de descuento. Pongamos un ejemplo, 990.000 pesos. Esa factura, el pequeño empresario recibe sus 990.000 y el que compra la factura a los 90 días recibe el 1.000.000 de pesos y esa es la rentabilidad, los 10.000 pesos por transacción. ¿Qué debe hacer el pequeño empresario con esa factura electrónica? Tiene tres opciones. Puede ir a un banco,
El banco lo que hace es decirle, ok, yo le compro la factura y le dan los 990.000 pesos, o una entidad financiera. O hay plataformas tecnológicas interesadas en comprar la factura o inversionistas que tienen recursos adicionales que conectan al inversionista con el pequeño empresario, igual le da los 990.000 pesos y a los 90 días recibe los 1.000 pesos el inversionista. Y si usted lo quiere hacer directamente, ese emisor, como ese emisor normalmente tiene contratado un proveedor tecnológico, le puede decir, proveedor tecnológico, quiero vender mi factura directamente porque me la va a comprar no un banco, ni un inversionista sofisticado, sino me la va a comprar un familiar, un tío, pero necesito hacer el endoso. Los proveedores tienen la capacidad de enviar endosos electrónicos a la DIAN y hacer esa operación para que haya el tránsito de recursos de uno a otro. ¿Qué beneficios tiene esto? Que si el que va a pagar en 90 días es una empresa grande, normalmente estas facturas, los recursos se logran en un tiempo muy corto. Le estoy hablando de 2 o 3 horas para que pueda tener esos recursos. Y y el pequeño empresario pueda financiar con esto el crecimiento de su negocio, pagar la nómina o todo lo que tiene que ver con capital de trabajo. Muy bien, tenemos ahora a Roberto Muñoz. Muy buenas tardes, Roberto. ¿Roberto? Sí, sí, Roberto, veo que está levantando la mano. Ahí me escuchan, ahí me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Después de estar entregado esta factura electrónica y transcurrido el tiempo normal, en caso tal de que se llegue a una reclamación jurídica, ¿este correo electrónico es válido para esta reclamación? A ver, hoy en día ya hay facturas electrónicas que están en procesos jurídicos. Es más difícil demostrar usted que el correo electrónico le llegó o no. Lo que realmente debe suceder, que es lo que ya está reglamentándose y funcionando, es que haya un acuse y después una aceptación, un rechazo. Esos también son documentos electrónicos que el comprador debe emitir y usted debe exigir. Si el facturador envía una factura electrónica y ese comprador es un facturador electrónico también, usted le debe decir, por favor me envía la aceptación, que es un XML igualito a más o menos el de la DIAN, así pequeño, que se lo devuelve y ya con eso usted se va a hacer un juez y puede cobrar. Entonces estamos en un proceso en que mientras todas las empresas entran a factura electrónica, necesitamos incluir todos esos documentos dentro del ecosistema. Hoy es más difícil comprobarlo porque toca comprobar de que usted recibió el correo, pero seguramente este año, cuando termine toda la implementación, el medio idóneo va a ser a través de documentos que viajan entre compradores y vendedores. Ok, o sea que solo es válido siempre y cuando haya Una aceptación. constancia de confirmación de que le llegó el correo. Sí, señor. Es correcto, muchas gracias. Bueno, ya vamos a ir con Yamile Vázquez. Vamos a darle trámite también a la pregunta que nos hace aquí Carmenza, que dice que deberían haberse inscrito primero hasta el 15 de mayo. Si no lo hicieron, ¿pueden hacerlo y facturar en noviembre, a partir del 1 de noviembre? Sí, digamos, la plataforma de inscripción, como pregunta ella, está habilitada desde ya. Entonces, si quiere iniciar, si su fecha para iniciar es 1 de noviembre, desde una vez puede hacerlo. Lo bueno de hacerlo tan rápido y tan adelantado es que puede empezar a hacer las pruebas y empezar a mirar sus casos de uso, a ver si, porque cada empresa tiene unos IVAs, unas formas de hacer negocios diferentes. Entonces, la recomendación, como siempre, es no dejar esta implementación para lo último, por lo menos un mes antes debería estarse registrando y haciendo las pruebas. Idealmente 3 meses. Muy bien, Yamile Vázquez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Volviendo al tema de la fecha de aceptación de la factura por parte del cliente asociada a la entrega del producto, la prestación del servicio, lo hablo puntualmente para las empresas de transporte que son grandes contribuyentes y manejan volumen de facturación muy alto. En una factura electrónica nuestra pueden estar asociadas 20.000 remesas de servicio de transporte y cada una con fecha de entrega de prestación del servicio, cada una totalmente distinta. Ahí cómo jugaría este proceso para que realmente el cliente nos acepte la factura.
Pues lo que se acepta es la factura. Entonces el cliente acepta para lo que se convierte en título valor y lo que ha juzgado la factura. Si dentro de la factura hay diferentes productos o manifiestos, como dice, si él te la acepta, él te la está aceptando toda. Si ya ustedes comercialmente quieren manejar un tema de hacer aceptaciones, el XML permite hacer facturas diferenciadas. Es que hoy en día no, en el papel, digamos, es difícil de pensar porque implica que uno tiene que hacer 100 facturas de papel y eso suena muchísimo. Pero una factura en XML, volverla a 100 XMLs pequeños es lo mismo, porque todo es electrónico y todo es en segundos. Entonces, si usted quiere que le acepten facturas por pedazos, dependiendo de los manifiestos, pues lo que tiene que hacer con su proveedor tecnológico seguramente es partir la factura para que le pueda aceptar por fechas de entrega. Puede ser una solución. Pero si le van a aceptar una factura, se la aceptan toda. ¿Y lo tomaría entonces con la fecha de generación de la factura para contar los 3 días para la aceptación? No, lo que le expliqué ahora, lo que importa es la liberación de la factura. Los 3 días comienzan a contar desde que la mercancía haya llegado a manos del comprador y haya recibido la factura. Cuando esos dos documentos o esos dos hechos hayan sucedido, ahí empiezan a contar los 3 días. Entonces, si usted facturó hoy, 27 de mayo, pero la mercancía llega el 30, los 3 días empiezan a contar a partir del 30. Eso dice el Código de Comercio. Muchas gracias, doctor. Vamos Muchas ahora gracias. con Intranscar. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos mientras tanto a Franklin Roldán. Buenas tardes, Franklin. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, tengo básicamente dos preguntas, una muy relacionada con la pregunta anterior. Normalmente las remesas son servicios que se prestan días antes de la factura. Es decir, yo presto un servicio de transporte 10 días atrás. Ese servicio de transporte, el cliente normalmente me exige que le tengo que demostrar la prueba de entrega, es decir, la remesa y los documentos que él me entrega, puede ser una factura, puede ser una remisión firmada y sellada en constancia de recibido, como soporte para recibirme la factura. La facturación electrónica sí tiene la relación de las remesas. Uno muestra ahí todos los servicios, 100, 1000, los que estén. Pero, ¿cómo hacemos para alinear esos dos momentos? Porque si bien el gobierno está atendiendo a que todo sea electrónico, el transporte de carga, los clientes exigen que haya un documento físico como prueba de entrega. Entonces, entrega factura digital, electrónica, pero por otro lado tenemos que hacer llegar todos los documentos firmados y sellados físicos, ¿sí? Algunos clientes los piden escaneados, el otro proceso adicional, como prueba de que sí se prestó el servicio en conformidad y no tiene novedades, etc. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, nosotros ya iniciamos el proceso de por ahí en el interno está escribiendo, de pruebas, ¿sí? La DIAN nos exigió como 30 facturas, 10 notas crédito y 10 notas débito. Con el tema del COVID se suspendió un tiempo y no tiene actualizado el contador, ¿sí? Hemos escrito ahí a unos correos, hemos escrito en el chat de la DIAN, pero en este tiempo nadie nos responde. Entonces, el contador está desactualizado, no hemos podido seguir con las pruebas, no hemos podido terminar ese proceso. Esas son las dos preguntas, cómo nos pueden ayudar con un soporte más directo y la primera pregunta es cómo alineamos esos dos momentos de facturación electrónica versus cumplidos y pruebas de entrega físicas. Bueno, bien, ¿le parece si mientras voy respondiéndole la primera pregunta, usted me regala su NIT, así le voy respondiendo a la segunda? ¿Lo tiene ahí a la mano? Sí, 901-277-387. Bueno, listo. Sí, el tema de la factura electrónica y los soportes, digamos, la factura sí está logrando cambiar algunas costumbres comerciales que no estaban muy bien alineadas antes. Efectivamente, la factura electrónica
como le digo, se hace en el momento cero. Usted no puede facturar después de que sucedió el hecho económico. El hecho económico es que usted factura en el momento que sale la mercancía y la factura ya se dio. Sin embargo, la factura no ha sido liberada porque todavía no ha llegado la mercancía y su comprador le está exigiendo el reporte de que sí la recibió y de las guías de remisión y otros documentos adicionales. ¿Yo qué le puedo decir? La factura electrónica todavía en Colombia no ha evolucionado a eso. Yo sí le puedo decir, por ejemplo, cómo funciona en Chile o en Brasil, en donde el siguiente documento después de la factura es la guía de remisión electrónica, para que las dos viajen al tiempo y lleguen al tiempo a unirse, porque una están unidas con la otra. Mientras eso sucede, lo que sí usted puede garantizar es que su cliente no le puede exigir a que le entregue la factura, como me dijo usted después, que usted no le puede facturar sino hasta que no tenga todos los documentos. No, la factura tiene que suceder en el momento cero, porque usted una vez entrega una factura a la DIAN, tiene exactamente un segundo para entregarle la factura a su cliente. Después que saldrá el camión y allá usted en el transporte al final podrá demostrar que la mercancía llegó y en ese momento empiezan a contar los 3 días para que la factura sea aceptada o rechazada, no quiere decir que usted no haya tenido que facturar desde el momento cero. No sé si fui claro con la respuesta, no sé si queda alguna duda ahí para pasar a la segunda. Sí, muy claro. Sin embargo, puede ser que haya otro tema diferente, pero normalmente el transporte, los clientes no aceptan la factura sin que el servicio se haya prestado. O sea, no podemos facturar en el despacho. O sea, despachamos hablo de empresas de transporte. Estamos despachando una mercancía de aseo, ¿sí? Para no poner nombres. Sí. Estamos despachando hoy. El cliente no me acepta. Ve, este despacho que está haciendo, factúramelo ya. Él me acepta la factura es cuando se haya prestado el servicio. ¿Cuándo se prestó el servicio? Cuando se entregó la mercancía. De hecho, se dice que el servicio es prestado cuando yo demuestro los comprobantes de entrega, porque pueden tener una novedad de entrega, ¿cierto? Claro. Es lo que llaman en los términos de transporte los cumplidos. Entonces, va muy ligado a esto. Yo facturo casi que los ciclos son de 10, 15 días después de que se presta el servicio, porque el documento viaja con un transportador, que después lo tiene que retornar a una de las sedes físicamente, yo en mi sistema operativo lo cumplo, y después de cumplido, genero los documentos soportes para facturar con la remesa. Entonces, eso puede suceder 10, 15, 20 días después de prestado el servicio. Ahí es donde no me cuadran como los tiempos de 3 días y demás. Sí, pues si le entiendo, podemos facturar, con esto podríamos facturar desde el despacho y eso sería ideal y eso sería una transformación perfecta para el sector, que el ciclo de facturación nuestro normalmente no es porque no facturemos a tiempo, sino porque los cumplidos se demoran en retornar. Sí, yo creo que debería ser así y ustedes ya con esta resolución 42 pueden empezar a exigirlo. Sin embargo, hay un tema contable que tiene que revisar del momento de la facturación, que no es DIAN, sino es más NIF, Normas Internacionales de Contabilidad. Lo que entiendo de esa norma, pues yo que he estado en ese tema, es que la factura depende si el que factura es dueño del transporte o la mercancía es recogida donde el que está entregando la mercancía. Si el que está vendiendo es dueño del transporte y vende, por decir algo, puesto en la planta del cliente, la facturación sí se debe hacer cuando llega al destino. Pero si el que está vendiendo le recoge la mercancía en planta, un tercero o es el proveedor el cliente el que se la recoge, sí la factura se debe hacer en el momento en el que está saliendo de la planta. Entonces esa es como la diferencia, es un tema contable. La facturación dependerá de eso. Normalmente en Colombia, 90% de las operaciones las hacen terceros. Si las hacen terceros, la facturación se va a hacer en planta, que es como usted está diciendo y no puede decir, el cliente no le puede decir que le recibe la factura sino hasta dentro de 10 días, porque contablemente está cometiendo un error. Y entonces usted ya va a poder exigirle a su cliente por la resolución que le estoy contando,
de que debe poderle facturar desde el momento cero y usted se gana esos días de periodo de pago. Qué pena de pronto interrumpir, pero es que no me deja levantar la mano para complementar de pronto frente a la pregunta que hacían Gracias. ese aspecto. ¿Puedo hacerla? Por favor. Bueno, lo que pasa es que con lo que decían anteriormente, las empresas a las que normalmente le prestamos ese servicio, nos hemos encontrado con temas y aspectos donde dicen que es que la factura electrónica no sirve para una posterior reclamación, o la factura que ellos elaboran electrónicamente no sirve para una posterior reclamación. La mayoría de estas empresas se blindan y dicen que prestan el servicio, hacen venta a crédito. Entonces que después, cuando van a entrar a una posterior reclamación en caso de que ese cliente no les haya pagado, necesitan la factura física para poder hacer esa reclamación o como entrar eso por juzgado o hacer todos los procesos comerciales y trámites. Ellos dicen que ahí no se ha todavía regulado mucho. Entonces, en ese sentido, ¿qué se está haciendo para que estas empresas a su vez con la factura electrónica sea suficiente para entrar a hacer esa reclamación? Bueno, sí, esa es la pregunta del tema del juzgado. Lo que pasa es que en la factura electrónica hay dos etapas. Había una factura, la que empezaban a emitir en el 2018, que es la que se llamaba factura electrónica con validación posterior. No sé si alguno de los que está acá se recuerde, pero se le entregaba la factura al cliente y 48 horas después se le enviaba a la DIAN. La factura que estamos implementando desde septiembre del año pasado es con validación previa, en donde la DIAN está en la mitad. No se le envía después a la DIAN, sino antes de podérsela entregar al cliente, deben enviársela a la DIAN. Eso hace toda la diferencia por ley, porque la factura de antes, la del 2018 y primer semestre del 2019, no era una factura, era un documento equivalente. Y al ser un documento equivalente no podía entrar en un juzgado. Esta factura nueva, que es la que ustedes van a empezar a implementar o algunos ya han implementado, ya es una factura de venta. Y al ser una factura de venta ya puede ser reclamada. Pero para estar mucho más seguros de que pueda estar reclamada, y se los digo porque ya hay facturas de estas en los juzgados, es necesario que al cliente se le pida que le dé una aceptación. Si ese comprador ya es electrónico, le dará una aceptación electrónica. Pero si no, usted mientras tanto puede exigirle una manifestación escrita que le responda por correo, sí, ya recibí la factura en la mercancía, muchas gracias. Y con eso es suficiente para meterla en un juzgado. Con toda seguridad, el otro año 2021, cuando todos estemos en factura electrónica, esos documentos van a andar por el mercado y va a ser mucho más fácil para un juez incluso conectarse con la DIAN, escribir el CUFE, que es el Código Único de Factura Electrónica, y ver toda la trazabilidad de la factura, sus notas de débito, en crédito, cuándo fue aceptada, si ha sido rechazada y además se ha convertido en título valor. Muy bien, vamos a ver si ya tenemos a Intrascar para que haga su pregunta. Intrascar, muy buenas tardes. Y si no, mientras tanto, entonces avancemos acá. Nos dicen desde Trascarga si el certificado de la factura tiene algún costo. Si usted lo hace a través de la solución gratuita, no. Si lo hace a través de un proveedor tecnológico, hay dos opciones. Una, que el proveedor incluya dentro del costo que le está cobrando el certificado digital. Si el proveedor le dice no, no está incluido, debe comprar usted el certificado. Afortunadamente, con esto de la masificación, esos precios vienen para abajo. No debería costar más de 100.000 pesos un certificado. Y un certificado es como un esfero que le sirve para firmar todas las facturas de un año. Va a estar usted un año firmando facturas electrónicas por un costo de 100.000 pesos, precio que sigue bajando casi todos los días. Bueno, ahora ya tenemos la pregunta de Intrascar. Ahora sí, si un transportador, persona natural, tiene ingresos superiores a 3.500 UET, ¿debe facturar electrónicamente? Sí, señor. Claramente lo expliqué en la presentación. Debe facturar electrónicamente el 1 de noviembre. Empieza su obligación. Bien, vamos a ver si Nelly Posada está para que haga la pregunta que nos dice. Nelly, buenas tardes.
Bueno, tenemos una pregunta de Arles Montealegre. ¿Se tiene una relación entre la facturación electrónica y el manifiesto electrónico de carga? No en este momento, son dos documentos aparte. Al sacar la resolución para factura electrónica, ¿debemos iniciar con numeración 1? No, señor, puede continuar con la numeración actual en factura electrónica. Acá tenemos otra pregunta. La DIAN dice que la fecha de entrega de los bienes no puede ser superior a 10 días de la fecha de generación de la factura. ¿Qué ocurre en una exportación cuando los bienes llegan al cliente en plazos de 15 días o más, dependiendo del transporte? Digamos, las facturas electrónicas de exportación no están sujetas a la circulación. La circulación está enmarcada dentro del territorio nacional. Nosotros no estamos hablando de factoring internacional en este momento. Entonces, el tema de los 10 días aplica es para las facturas que están dentro del territorio nacional. El tema de las fechas de corte, ¿cómo se maneja con los clientes? Cierran el 20 de cada mes y no se ha facturado todo lo del mes y queda para el mes siguiente. Buena pregunta. Y bienvenido para que lo reporte, porque con la factura electrónica vamos a tumbar esa manera de trabajar. Porque si el 25, en su ejemplo del 20, le piden un producto y le dice que usted no me puede facturar, realmente eso no se puede, porque usted está prestando el servicio es el 25 o entregando el producto. Entonces, inevitablemente, como tiene un correo electrónico y si su cliente es facturado electrónico, tiene que recibir facturas. Pues cuando todos estemos en factura electrónica, ese día 25, usted va a enviar a la DIAN la factura y ese mismo día la va a recibir en el correo electrónico su comprador. Bien, si para aceptar la factura electrónica se tiene 3 días y mi cliente después de ese tiempo me dice que no la ha recibido la factura o no la acepta, ¿qué debo hacer? Entonces, primero usted tiene que demostrar que sí la entregó. Entonces, por eso hay una relación comercial en donde usted debe pedirle, por favor, dígame si la factura ha sido aceptada o no, o ha sido recibida o no. Entonces, hay medios es lo mismo que en la factura de papel. Si usted envió una mercancía y esa mercancía ya está allá y usted tiene cómo demostrar que está allá, pues a partir de ahí usted empieza a contar los 3 días. Afortunadamente ya existen los documentos electrónicos para que el comprador entregue una aceptación o un acuse de recibo de la factura. Esos son documentos que van a empezar a fluir, como le digo, cuando todos seamos facturadores electrónicos en noviembre de este año. Para el caso de una cooperativa de transporte de carga que presta servicio de transporte con los asociados a la misma, ¿les debe exigir facturación electrónica para poderles cancelar el servicio? ¿O con el hecho de existir un manifiesto de carga no se hace necesario que le facturen dicho servicio? O sea, todos los servicios y los bienes son facturables. No, el manifiesto de carga no es un documento de facturación. Los únicos que no están obligados a facturar son las personas naturales que están por debajo de los 3.500 VTs. Si usted supera ingresos por encima de eso, debe facturar, independiente del producto. ¿Es válido como empresa receptora exigir al proveedor que en el correo electrónico anexe la factura electrónica más no un enlace? La factura, lo que debe enviar a través del correo es el XML. Eso es lo que es válido. ¿Aló? Adicional, un PDF o un enlace, pero nada eso es una buena pregunta, ya que usted me lo está diciendo. En el anexo técnico de la resolución 42 quedó expreso que están prohibidos los portales y los enlaces para que la gente no tenga que ir allá a bajar facturas. Bien, bien, bien. En una factura electrónica pueden estar asociadas muchas remesas de transporte y todos los despachos con fecha de entrega distinta. ¿Cómo se manejan ahí los tiempos de aceptación de la factura por parte del cliente? No, ya lo habíamos respondido, pero no hay problema, lo vamos a responder. Si la factura se acepta completamente. Si ustedes quieren separar por fechas de entrega, deben hacer facturas independientes.
En facturas electrónicas no hay problema, se puede repetir n veces un XML. No es tan grave como gastar papel. Quienes están facturando electrónicamente desde el año pasado deben hacer algún tipo de cambio. El micrófono se cerró. Perdón. Si están en el 2242, o sea, en el sistema de validación posterior, deben habilitarse de nuevo y es un sistema completamente nuevo. Si alcanzaron a habilitarse, en la nueva plataforma siguen facturando común y corriente. Para las empresas de transporte de carga sólida y líquida, ¿cuándo les correspondería presentar la factura electrónica de acuerdo al calendario que nos planteó? No me sé la actividad económica o el código SIU de memoria, pero según lo que presenté, parece ser que están para el 1 de noviembre, empresa de todo lo que es transporte. Pero deben verificar en la resolución de acuerdo a su actividad económica, porque hay empresas que, por ejemplo, son empresas de transporte, pero principalmente hacen otra cosa. Entonces deben verificar en su RUT cuál es su actividad principal, que es la de mayor ventas. Si solamente se dedican al transporte, es muy probable que sea el 1 de noviembre. Algunos clientes de carga no dan el RUT en el momento de cargue cuando no es de contado. ¿Ahí qué se hace? Los clientes de carga no dan el RUT. No sé si me quiere hacer la pregunta, no la entendí. O sea, es una empresa transportadora que necesita facturar a una empresa y esa empresa no le quiere dar el RUT. Quisiera ver si me la puede. Cuando hace el cargue y no está pagando de contado. O sea, no, pues no sé, realmente tiene que tener el RUT si es empresa con empresa y debe ser una operación que se factura, entonces no entiendo la pregunta. Sí, la respuesta es sí, debe tener siempre el RUT. Debe darlo siempre. Siempre, claro. Bueno, si debo facturar a una empresa que es internacional, ¿la factura se maneja de la misma manera que una que emito para un cliente en Colombia? Es una factura igual de una factura de exportación. En el anexo se clasifica como factura tipo 2, pero es una factura de exportación y debe pues transformarlo, además de tenerlo en pesos, a la moneda del país al cual está exportando, si es dólares o lo que sea. ¿Cómo van a ser las estaciones de servicio para la facturación electrónica? A partir del 1 de septiembre están obligadas a facturar electrónicamente. Al iniciar, no sé si esta ya la había, pero de pronto no, al iniciar como facturador electrónico en fecha previa a la exigida en el calendario, el 100% de las facturas deben ser facturas electrónicas o es posible salir con un porcentaje por región o por línea de negocio No, en la factura. no, sí, cuando usted ya decide iniciar a facturar es el 100% de los negocios. Lo que sí puede hacer y contactarse con nosotros si quiere a través de Colfecar es hacer pruebas en el ambiente de pruebas o de habilitación de la DIAN antes de salir. Entonces eso es una posibilidad que estamos abriendo para las empresas, sobre todo que facturan mucho. Muy bien. ¿Hay alguna resolución o concepto que aclare que las facturas emitidas en papel bajo contingencia son un documento válido y deben ser recibidos? Porque algunas empresas lo piden. No, no es un requisito. Si lo piden es un tema comercial, pero no es obligatorio. El tema de recepción de factura electrónica durante todo el mes aplica también para las empresas del Estado. Muchas de estas cierran antes cuando se reglamentará para esas empresas dicho proceso. También, sí, señor. Empresas del Estado ya están enteradas y se les sacó una directiva para hacerlo. ¿Un transporte factura, existe deducción del IVA para dicha facturación? Cuando un transporte de factura. No sé por qué habría deducción de IVA, a no ser que sea un bien excluido de exento, pero el transporte normalmente tiene IVA. Bueno, pues ya tenemos las 4 de la tarde, 8 minutos. Estamos llegando ya al final de nuestro conversatorio del día de hoy. Tenemos otra pregunta. Nos dice acá, para una empresa de comercio de materiales de construcción, ¿cuándo debe empezar con la facturación electrónica? El código es 4663. Ya lo miro.
Con mucho gusto. 46. $63, 1 de noviembre. 1 de noviembre. Perfecto. La persona que me preguntó que había tenido problemas para facturar electrónicamente, que estaba congelado o algo así, no sé si está todavía por ahí para que podamos hablar o le respondo. Sí, por acá. ¿Cómo Por está? acá. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Mira, vea lo que averiguamos. Usted está facturando directamente, Sí. lo cual tiene pues unos retos adicionales de conocer y leer muy bien el anexo técnico. No, siquiera a través de Colfecar, pues podemos explicarle un poco más cuál es el error que está cometiendo, pero básicamente es que hay unos web services que son los que a través de los cuales deben enviarse las facturas de prueba. Y lo que pudimos comprobar es que está enviándolo a través de los de producción y no los de pruebas. Pero es un tema muy técnico que tenemos que explicarle, entonces no sé si a través de Colfecar podemos, Diana que está acá, lo pone en contacto para que le podamos explicar a la parte técnica cómo debe hacer, a través de qué método debe enviar usted esas facturas electrónicas para pasar las pruebas. Porque nos damos cuenta que está probando desde casi que desde enero está haciendo usted pruebas, pero lo están haciendo en donde no es. Entonces, es un tema fácil de arreglar. Ok, ¿con quién me puedo comunicar? No sé el contacto en Colfecar, como si ustedes nos pueden ayudar. Lo puede hacer con María Fernanda Soto, que es nuestra directora de atención al afiliado. Ok. Bueno, ¿dónde podríamos colocar las quejas en relación a estas empresas del Estado que no reciben facturas después de 25 de cada mes? Puede hacerlo al proyecto de factura electrónica de la DIAN en nuestra gerencia y ahí nosotros nos encargamos. Si quiere lo hace a mi nombre. La DIAN está considerando alguna solución para continuar con el sistema POS, pero que sea válido como descontable para los compradores, como un dispositivo que reporte en línea a la DIAN. Pues la única manera de que sea deducible un costo es que identifique al comprador. Hay una factura, la única manera de que un costo sea deducible es que sea a través de una factura electrónica donde esté plenamente identificado. Para los grandes contribuyentes, la herramienta dispuesta por la DIAN para generar facturación electrónica no es viable por el volumen de transacciones. Todo cambio que se dé en los XML implica desarrollos internos en los sistemas y con el proveedor tecnológico. Con la resolución 00042 dieron muy poco tiempo para hacer estos ajustes. Han contemplado la posibilidad de dar un plazo adicional teniendo en cuenta la contingencia por el COVID-19? No es cierto lo que dice la persona que preguntó, porque lo que está saliendo en producción, lo que está saliendo en la resolución 42 en anexo 1.7 es lo que hoy está en producción. No hay ningún ajuste. Los ajustes, que son básicamente 2 tablas, están para el 1 de agosto. Entonces no está contemplado por esa razón ningún cambio en el calendario. Si soy una empresa de transporte, ¿cómo puedo soportar legalmente que una empresa me tiene que facturar, ya que por lo general me cobran con el manifiesto de carga? No, el manifiesto de carga no es un documento de cobro, debe ser la factura electrónica o la factura. Algunas empresas grandes dicen que no reciben las facturas emitidas en papel por contingencia. ¿Cómo se les puede obligar a que las reciban? O sea, si está en contingencia realmente como facturador electrónico, debe emitir una resolución de contingencia, consumir los números de contingencia y se la tiene que recibir. Si no, pues tiene que denunciar ese hecho. Pero si realmente está en contingencia, nosotros tenemos en la DIAN cómo comprobar que así sea, pero se la tiene que recibir. Bien, vamos con las 2 últimas preguntas. En la elaboración de notas crédito, ¿hay un tiempo para hacerlas y aplicarlas? El único límite que tiene es si esa factura
ya ha sido aceptada, sea bien expreso tácitamente, después de eso no pueden haber notas crédito. Si está dentro del tiempo de transporte y de los 3 días, sí pueden haber notas crédito. ¿Cuál es la ley o artículo que dice que las empresas deben recibir facturación hasta el último día de cada mes? ¿La ley? Sí, No, o artículo que haya al respecto. me parece que en la resolución 42, que es la que estamos hablando hoy con tanta insistencia, habla de la expedición de la factura electrónica. Y la expedición de la factura electrónica se genera cuando el que emite o el vendedor se lo envía a la DIAN y inmediatamente tiene que entregar la factura. No puede ser que emita la factura, se la entregue a la DIAN y tenga que esperar 2 o 3 días hasta que el cliente se la acepte. Es en ese mismo momento que va a hacer la expedición de la factura. Entonces la misma factura electrónica le está diciendo, una vez usted vende, tiene que expedir y entregar la factura. Bueno, pues doctor Mario José Márquez, gerente de factura electrónica de la DIAN, ha sido usted muy amable por toda esta explicación didáctica, académica que ha dado en el día de hoy relacionado con todo lo referente a la implementación de la factura electrónica y al responder las inquietudes de los participantes en nuestro seminario de esta tarde. Bueno, de nuevo agradecer por el espacio. Esperamos haber podido responder a la mayoría de preguntas. Si no, quedamos abiertos a que nos las hagan llegar para respondérselas y si podemos lo repetimos en otra oportunidad con muchísimo gusto. Seguramente habrá tiempo para ello y también, como usted lo ha indicado, a través de Colfecar estaremos gestionando muchas de las solicitudes y planteamientos hechos por los asistentes hoy a nuestra sala y también las dudas que al respecto puedan tener más empresarios relacionados con la implementación de la factura electrónica. Como lo hemos indicado, es el doctor Mario José Márquez, gerente de factura electrónica de la DIAN, quien nos ha estado acompañando en nuestro seminario de esta tarde. Y les recordamos la invitación para el día de mañana. Vamos a estar hablando de las estrategias para salvaguardar el empleo formal en tiempos del COVID-19 relacionado con el tema del PAEF. Allí vamos a tener al director de parafiscales de la UGPP, el doctor Jorge Mario Campillo, en una reunión que está programada a partir de las 10:30. Bueno, nos despedimos. Les estamos agradeciendo mucho la participación en la tarde de hoy en nuestro webinar, en el que estuvimos hablando de todo este tema de la facturación electrónica, la importancia que tiene en la aplicación e implementación de las acciones de las empresas. Ha estado con nosotros el doctor Mario José Márquez, el gerente de factura electrónica de la DIAN, dando toda una explicación y respondiendo las inquietudes de cada uno de los asistentes. Como siempre, los estamos invitando para que nos acompañen en nuestro próximo conversatorio, que va a ser el día de mañana, en este caso con el director de la UGPP, el doctor Jorge Mario Campillo, a partir de las 10:30 de la mañana. Recuerden que para participar en esta charla del PAET sobre estrategias para salvaguardar el empleo formal en tiempos del COVID-19, puede inscribirse a través de la página de Colfecar, colfecar.org.co, y de igual manera a través de los canales que manejamos con los diferentes grupos de afiliados desde Colfecar. Que tengan feliz tarde, muy amables.